Ah, ya han llegado, Excelencia. ¿Quién le ha abierto la puerta? Este es el grupo del que le hablé esta mañana. Desde que su Excelencia vino a esta villa, no cesan de llegar gentes que quieren verle y presentarle sus respetos. Pero debería ser vuesa merced más respetuoso. Su salud es delicada y debe descansar. Calla, Cosme, que menos que el mayor estadista del reino, al que todos acusaron de sus males, siga despachando sus horas. Menos mal que el Nicandro salió en mi defensa y supo acallar aquel pasquín que corrió por Madrid. Malos vientos susurraron al rey, cobraron en contra de mí. Pues bien, les presento a mi señor, don Gaspar de Guzmán, y Pimentel Rivera y Velasco de Tobar, tercer marqués de Olivares, primer duque de Sanlúcar la Mayor, primer marqués de Liches, primer conde de Alzarcoya y primer príncipe de Aracena, y valido de su majestad el rey Felipe IV hasta hace poco más de un año. Le trataron como un perro sarnoso. El rey ordenó que se trasladara a Loeches. La publicación de un panfleto acusándolo de todos los males de la política hispánida hizo que el ambiente se volviera irresistible para mi señor. Menos mal que su hermana la marquesa nos acogió en este palacio de la Villa de Toro. Sus amigos respondieron con la publicación del Nicandro, poniendo en peligro la tranquilidad de esta villa. Pues a merced... Estaba recordando yo aquellos tiempos de caza por el monte de las Noviellas, o como se dice por aquí, en el monte de la Reina, cuando mi voluntad reinaba y dominaba el arte de lo imposible. Muchas de las veces solía ir acompañando al rey, que solía solazarse por estos pagos. Fui su válido y valedor, le enseñé todo de la vida, pero mira qué destino me esperaba. Vanitas vanitatium omniam vanitas. Dime Dios que el viaje fue duro. No nos dejaron regresar a Madrid, así que vinimos a parar a Toro, donde su hermana nos acogió en su palacio. No nos dejaron regresar a la corte, ni para que mi señor se pudiera despedir de su señora e hijas, que tuvieron que salir a las ventas de Aravaca para verle. En todo caso, Excelencia, le dejaron venir con todo su séquito, más de 50 hombres. La ciudad la recibió con algarabías y vítores. Creció el orgullo y el entusiasmo al tener a tan insigne huésped. Camila, por favor. Excelencia, mi ama, la señora marquesa, me manda por si necesita alguna cosa. Quiero que acompañe a mis invitados hasta el palacio del conde de Requena, para agasajarles allí de nuestras bodegas con unos pellejos de vino. ¿Qué cosas me dice, señor conde? No queda otra. Yo he avisado a mi amigo el conde para que vaya hasta allí y les agasaje. ¡Cosme! Dígame, Excelencia. Quiero que vayas a avisar al aposentador del conde y sobre todo avises al corregidor para que les espere a mis invitados en las casas del concejo y luego pásate por el palacio del conde de Requena para que esté todo supervisado y todos mis invitados puedan probar nuestro vino. De acuerdo, Excelencia. Camila, el día del santo está a punto de llegar y la mojiganga les servirá de divertimento a nuestros invitados. También puedes contarle una de esas historias de moros y batallas. Seguramente les divertirá. Como usted guste. Id con Dios. Por favor, acompáñenos. Ya. Capital de la provincia de Toro e ilustre ciudad con voto en corte. Nos encontramos encima de una de las grandes bodegas que rodean la ciudad.
Se oye nada. De todas maneras, espero que ustedes sepan perdonar a los regidores. Son épocas de asueto y descanso. Y confío en que la buena de Camila les está acompañando bien por las calles de nuestra hermosa ciudad. Humildemente puede. Bien, se encuentran, como les dije antes, en el centro de la villa, justo en una de las grandes bodegas que horadan la ciudad como si fuera un queso francés, creando una ciudad subterránea. Aquí está la bodega de las casas del concejo, que culebrea hasta el final de la plaza. Y es que se puede decir que esta ciudad está hecha a base de vino. Tanto que la tradición dice que la torre sobre la puerta del mercado se construyó usando vino para la argamasa, ya que resultaba más barato debido a la cantidad de excedente mezclar el montero con vino que no subir el agua desde la vega del vino. Ya me ha dicho Cosme que el señor conde nos va a sacar después con un vino de las bodegas del Marqués. El de los Enríquez siempre ha sido un buen lagar, acorde con el exquisito paladar de la casa de Alcañice. Espero que les guste. Por cierto, permítanme presentarme. Soy don Sebastián del Bar, escribano del regimiento. ¿La ciudad tomó el nombre del berraco de piedra? No, si bien el berraco nos habla de un poblamiento muy antiguo, el topónimo de la villa parece derivar de Villa Botón, por haber sido solar de godos en tiempos antiguos. Pero permítanme que les cuente algunos datos curiosos sobre esta plaza. Al fondo pueden ver la iglesia de los monjes hospitalarios de San Juan y de Ana, aunque hasta el siglo XVI fue la sede del vicario general de la Orden del Santo Espíritu de Jerusalén. Allí se reunía en antiguo el concejo de esta villa, y a ese priorato se asocia la iglesia de Santa Marina con su al lado del mercado y la de San Juan de Gascos con su hospital. Se olvida de la ermita de Santa María de la Vega. Cierto, donde se conserva la bendita imagen del Santísimo Cristo de las Batallas. Toda la villa tiene grandes escuelas en monte. Y es que en esta villa, iglesias, conventos, imágenes, se puede decir que nos caen debajo de las piedras. Después, Camila se refiere a la leyenda de nuestra patrona, la bendita Virgen del Canto. Cuéntesela a nuestros invitados. Allá por el siglo VIII, la gran peste mermaba la población en toda Europa. Joder, también con ese. Estaba acabando con su azada cuando se topó con algo nuevo. No se preocupó, ya que aquellas tierras tenían gran cantidad de cantos. Sin embargo, cuando volvió a entrar la azada, un chillido salía de debajo de las piedras. Rápidamente se asustó y empezó a tomar con la mano. Al cabo de unos metros, encontró una virgen con un niño, a la que llamó la Virgen del Canto. No solo porque la hubiera encontrado en un canto o extremo del pueblo, sino también porque aquellas tierras tenían gran cantidad de piedras. Rápidamente la envolvió en su costal, donde solía llevar la comida, y se marchó a su casa, donde le esperaban su mujer y sus hijos, aquejados por la peste. Cuando llegó a su casa, desenvolvió el costal. En tiempos de la repoblación de la ciudad, llevada a cabo por García, hijo del rey Margo don Alfonso III, allá por el año 899. Vinieron a poblar gentes de Asturias, Navarra y la Gascuña Franca. De ahí que hoy tengamos costumbres y tradiciones de allí, como Santa María de Arbás, Santa Catalina de Roncesvalles o San Juan de Gascos. Y aquí vivió doña Elvira, reina y señora de Toro. Mi buena Camila, no tomes por historia las fábulas. Poco o nada es lo que se sabe de la hija de Fernando I, de la que apenas hablan las crónicas. Al igual que a su hermana doña Urraca, le correspondía el infantazgo, es decir, la mitad de las rentas de los monasterios de Castilla, León y Asturias. Pero reinas, ni la una ni la otra. Entre otras cosas, porque tanto Toro como Zamora pertenecían al condado de los Ansúrez, importante linaje del reino de León. Pero ¿y los cantares de gesta y los romances? Bah, fábulas e invenciones de ciegos. Cierto que la resistencia de Zamora fue numantina y heroica, y que doña Urraca, junto con su hermana doña Elvira, probablemente refugiada allí tras el paso del rey Sancho por Toro, demostraron gran entereza. Al fin y al cabo, con el rey don Alfonso desterrado en la taifa de Toledo, la familia real en la resistencia se reducía a ellas. Yo oí cantar a un juglar que doña Elvira estuvo casada con el conde García de Cabra y que fue que llevó una vida un cantatera mexicana. Otros dicen
que con un tal García, y otros que con Sancho Fernández, de quien habría tenido un hijo. Desde aquí partía el primer recinto amurallado que protegía la ciudad. En él se abren las puertas de San Román, la de Morales, la del Mercado o del Reloj, la del Postigo, la de Pozo Antiguo y la de las Adalias, desde la que los muros se precipitan por el barranco de la Magdalena hasta la puerta del puente junto al río. Es usted un archivo viviente. La historia es mi vida. Pero siga, siga. No quiero interrumpirle. Gracias. Posteriormente se levantó un segundo recinto, con pretensiones más fiscales que defensivas. En él se abren la Puerta Nueva, la de Santa Catalina, la de Corredera o Río Seco, la de Santa María la Nueva, la de Capuchinos, la de San Antón y la de Zamora o del Canto. Parece una peonza. Lástima que no lo sea. De ser así, alguien podría lanzar otra y sacarla del círculo. Buenas tengan vuesas mercedes. ¿Qué se le ofrece por aquí, don Sebastián? Buenas tenga vuesa merced. Les presento a don Cristóbal Ordóñez Portocarrero, alcaide de esta fortaleza. Tenía intención de despachar con usted, don Cristóbal, pero el señor corregidor me pidió que acompañase a estas gentes. Han venido a visitar a don Gaspar, y Camila, criada de la casa de Alcañices, les está acompañando a visitar la villa. Les estaba contando la historia del Alcázar, pero ¿quién mejor que usted, don Cristóbal? Con sumo gusto. Ya les habrá referido don Sebastián, que es la mejor rata de nuestra biblioteca, que el rey Alfonso el IX lo reedificó a finales del siglo XII, al igual que haría doña María la de Molina 2 siglos más tarde. Ha sido residencia ocasional de los reyes Fernando III, Alfonso XI, Pedro I el Cruel, Enrique II, Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja. Algo les he referido, pero por favor, cuente cómo este lugar fue escenario de una de las más crueles matanzas del rey Pedro, llamado con justicia al cruel. Les cuento. Descontentos con el carácter autoritario del rey, se formó una conjura de nobles en torno a su madre, doña María de Portugal, esposa de Alfonso XI, incontentos con la inestabilidad que el carácter de su hijo generaba. Esta liga nobiliaria trató de llegar a un acuerdo con el rey, pero este no cumplió lo pactado huyendo de Toro, lo que llevó a los miembros de la liga nobiliaria a encerrarlo en el palacio que se levanta junto a la casa de vuestros señores, Camila. Yo he oído que gran parte del problema era que el rey yacía con doña María de Padilla y que desatendía a su esposa doña Blanca. Lo que no tienen los tetas. Don Pedro consigue escapar y en venganza marchará contra la ciudad de Toro poniendo de cerco desde el lugar de Morales. Algunos rebeldes franquearon el paso a las tropas reales que entraron por la puerta de Santa Catalina. El rey perdonó a su madre, pero no a aquellos nobles que habían participado en aquella conjura. También deberían explicarle a nuestros invitados por qué las torres del palacio son muchas. Buena observación, Camila, pero es una larga historia. Historia que habla de un glorioso predecesor mío, don Rodrigo de Ulloa y su esposa doña Aldonza. Vayamos hasta el Espolón. De camino, por el paseo de la Ronda, la vista de la Vega con la ermita del Santísimo Cristo de las Batallas es excelente y el Espolón es el mejor lugar para narrar esta historia. ¿Nos acompaña alcaide? Podemos despachar de camino. Les acompaño gustoso. Por favor. Más hermosas si cabe que las vistillas de la corte, que visité una vez acompañando a mi señora. Vive Dios que lo son. La hermosa y fértil Vega de Toro, perfecto emplazamiento para una ciudad de repoblación y que durante tantos años marcó frontera con Al-Ándalus. El Duero les proporcionaba agua en abundancia para regar y abastecerse, y las cárcavas sobre las que se asienta una defensa inexpugnable. Hablando de defensa, y vamos a contarle a nuestros invitados la pugna por el reino de Castilla entre los reyes católicos y el rey portugués. ¿Cierto? Mucho se habló, y aún se habla, de esa guerra que ciñó sobre las sienes de la reina católica la corona de Castilla. Las tardes que hemos consumido tú y yo discutiendo sobre eso. Cierto. Esa manía tuya por defender a tus antepasados portugueses. Tras la muerte de Enrique IV, Toro no alzó pendones en favor de la nueva reina, doña Isabel la Católica, proclamada en Segovia. Tanto la reina como con su esposo, don Fernando, trataron en varias ocasiones de que se ratificara la proclamación, sin conseguirlo, ya que en ambas ciudades existían bandos contrarios que apoyaban la causa de doña Juana. Juana la Beltraneja, ¿Por qué le llamaban la Beltraneja? porque no era hija del rey.
sino de su favorito don Beltrán de la Cueva. Nunca pudo comprobarse que entre la reina doña Juana y don Beltrán de la... Tonterías. La portuguesa era una casquivana y la beltraneja bastarda y no hay más que hablar. Todo el mundo sabe que Enrique IV era impotente. Y ahí el problema. Era el problema. Aunque en Portugal, doña Juana siempre fue excelente señora y nunca se dudó de ella. En Toro, doña Juana, la beltraneja, fuera bastarda o no, tenía múltiples apoyos debido a la cantidad de nobles portugueses que habitaban la villa desde tiempos del rey Juan I. Los nobles rebeldes partidarios de la beltraneja llaman a su tío Alfonso V de Portugal para que invada Castilla, con la intención de tomar Zamora y Toro. Si bien se tomó el belicoso portugués de aquel dicho medieval que reza: quien tiene Zamora y Toro, bien puede llamarse rey de Castilla. Juan de Ulloa. Ulloa el malo. Bien, Juan de Ulloa el malo. No conviene que nuestros invitados puedan confundirlo siquiera un poco con mi glorioso predecesor, Rodrigo de Ulloa, Ulloa el bueno, glorioso alcaide del Alcázar en aquellos momentos cruciales. Entiendo su apasionamiento, así como su admiración por don Rodrigo, pero como siga siendo tan vehemente, no vamos a terminar nunca. Siga, por favor. Juan de Ulloa. Ulloa el malo. Juan de Ulloa, el malo, gobernador de la villa, rinde Toro al rey portugués. Se le resistió el Alcázar. Pero siga, vuesa merced, que supongo que le gusta recordar esta historia. Sí, amigos, se le resistió al Alcázar gobernado por una regia y valiente mujer, doña Aldonza, y su esposo Rodrigo de Ulloa. ¡El bueno! Don Fernando intenta poner cerco a la ciudad, pero finalmente el Alcázar se ve obligado a rendirse a los portugueses. El católico intenta tomar Toro en varias ocasiones sin conseguirlo. El rey portugués llama a su hijo, el príncipe Juan, ya que el marqués de Villena y otros nobles se habían pasado al bando isabelino. Ante la imposibilidad de recuperar Zamora, las tropas portuguesas se repliegan hacia Toro. Al saberlo, el rey Fernando sale tras ellos. Las tropas castellanas los alcanzaron, produciéndose algunas escaramuzas en la retaguardia. Ambos ejércitos deciden combatir y proceden a la formación de sus tropas de forma precipitada. Eran las 4 de la tarde del 1 de marzo de 1476. El choque se produce en San Miguel de Gros, cercano al antiguo emplazamiento de Pelagonzalo. El príncipe Juan carga contra el ejército castellano, pero este consigue reformar sus filas y ir contra el ejército portugués. El príncipe Juan perdió el contacto con su padre, pero finalmente ese ejército portugués tuvo que replegarse y huir hacia Toro. En el campo de batalla quedó el príncipe Juan, que pudo reorganizar parte de las tropas que huían. Hubo cuantiosas bajas, aunque más numerosas entre los portugueses. El príncipe Juan divisó al rey Fernando que regresaba a Zamora, pero no atacó. Ordenó el regreso a Toro, donde reinaba la confusión y donde nadie sabía el paradero del rey Alfonso, refugiado en Castro Nuño. El rey Fernando, al llegar a Zamora, mandó un correo a la reina Isabel comunicándole la victoria. Esa noche se pronunciaron las palabras que bien nos ha conservado el buen cura de Palacios: hago cuenta de que esta noche nuestro Señor nos ha dado toda Castilla. Una vez en Zamora, terminaron con el cerco del Alcázar, que finalmente se rindió. Pero la victoria nunca estuvo clara. Eso es verdad. No diga tonterías, don Sebastián. Lo hemos discutido muchas veces. Es una cuestión de concepto, alcaide. A finales del siglo XV, las reglas de la guerra estaban cambiando. En la guerra medieval, la victoria era de aquel que permanecía en el campo de batalla. Y ese fue el príncipe don Juan. Don Fernando regresó a Zamora. Pero el ejército portugués tuvo más del doble de bajas. Eso es un hecho. Huyeron como conejos. Está claro. No está tan claro. De hecho, la guerra continuó varios años más. La batalla de Toro no supuso una victoria militar para los castellanos, si bien tuvimos un triunfo político. El católico aprovechó la confusión en el bando portugués y la aprovechó como propaganda para comunicar la victoria, pero era consciente de la limitación de esta y del gran papel jugado por el príncipe Juan. Dicen que dijo, refiriéndose al príncipe Juan: si no viniera el pollo, preso sería el gallo. Recuerde, vuesa merced, que a la muerte de don Alfonso, el gran derrotado de esta batalla, el príncipe Juan ordenó celebrar la victoria con grandes fastos, la cual se celebró de forma simultánea en España y en Portugal. Sin duda, el príncipe consideraba suya la victoria, pero no quería ofender a su padre. No he querido intervenir hasta el momento para no ofenderles. Espero que sepan disculpar mi atrevimiento. Pero este relato me hace pensar que en las guerras siempre las pierden los mismos, los que ejecutan las órdenes. Y la historia, que es caprichosa, siempre la escriben los vencedores. No te falta razón, Camila. No ha mucho que Pedro Barbosa, en un escrito dedicado a su majestad, nuestro rey Felipe IV, decía sobre esta batalla: la conclusión, así única como breve, sea que de esta batalla de Toro, la honra fue del príncipe Juan, el provecho del rey católico, la victoria de ninguno. Buen resumen.
Como les había referido, la guerra continuó varios años más, pero mejor sería que continuásemos narrándolo en el Palacio de Reja Dorada. ¿No le parece, alcaide? Es una excelente idea. Para servir a Dios y a vuestras mercedes. Se trata de la iglesia colegial de Santa María la Mayor, conocida como la Mayor por ser la iglesia de mayor entidad de la ciudad. Por favor, acompáñenme a ver esta grandiosa iglesia y una catedral. La iglesia colegial está dedicada a Nuestra Señora Santa María y comenzó a construirse en tiempos del rey Fernando II, unos años antes de la consagración de la Catedral de San Salvador en Zamora. En ella debieron trabajar unos canteros franceses. Se sabe que había muchos entre nosotros desde la repoblación de Don García. Eso explicaría esos parecidos con el Perigord y el Poitou. Además, mi ama, la señora marquesa, me ha dicho que en su interior se conserva una reliquia de San Valentín, patrón de los enamorados. ¿Es cierto, don Basilio? Cierto, Camila. La reliquia del Santo de Terni fue donada a esta colegial por Diego Enríquez, capellán del emperador Carlos. Pero déjese de tantos amoríos y rece más. Buenas noches, tengan vuestras mercedes. Buenas sean, Jerónimo. Les presento mi ama de llaves, Jerónimo. Estamos visitando la ciudad con estos amigos, en compañía de Camila, criada de los Enríquez. La conozco, buena cristiana y devota. Sí, mi ama me dijo que en su interior se conserva un cuadro bellísimo, denominado la Virgen de la Mosca, por presentar una mosca junto al manto de la Virgen. Cierto, Camila, pero la mosca no es real. Es un repinte posterior del que no se conoce el motivo. El lienzo, realizado al estilo de Flandes, representa a una virgen con el niño en el regazo, en sacra conversación con un varón, probablemente San José, con María Magdalena y con una santa, que posiblemente sea Santa Catalina, la de Alejandría. Algunos quieren ver en ella el retrato de la católica reina Isabel. Pues mi señora me ha dicho que el varón podría ser el insigne Fray Diego de Deza. Sí, eso dicen por ahí. En todo caso, el cuadro es uno de los más hermosos que han visto estos ojos. Es una joven doncella de cabellos rubios y largos, vestida con una túnica verde, una saya de seda brocada y un manto granate. Mucho le han rezado estos labios, como a otra, encinta junto al pórtico de la majestad. Esa portada, llamada también de la Gloria, es otra de las joyas de la colegial. Las tres portadas son hermosas. En esta se representa a Dios juez, acompañado de Santa María y San Juan, y los 24 ancianos del Apocalipsis en el día del juicio final. También se representa el día del juicio final en el referido pórtico de la Gloria, junto con la consagración o majestad de Santa María Virgen. En ella, les diré, hay una curiosa leyenda de un capitel que allí se representa un burro. Jerónima, nárresela a nuestros invitados. Creo que alguien me contó una vez esa bonita historia. Como desee, don Basilio. Espero no aburrirles con mis historias. A raíz de la iniciación de las obras de la colegiata, un arriero llamado Melchor tenía un burro perezoso y testarudo como él, y ambos se encaminaron a ofrecer sus servicios. Pronto les dieron el trabajo, puesto que maese Melchor era vecino y casi familia del maestro carpintero, para carrear con su jumento los troncos de los árboles cortados a orillas del río y subirlos hasta la cima donde se construía la colegiata. Maese Melchor cargaba lentamente a su pollino, que al sentir el peso de los troncos sobre su lomo, daba 3 pasos para atrás y 1 hacia adelante. Y tras una buena somanta de palos, conseguía llegar hasta la cima. Eso sí, no sin antes hacer numerosas paradas por el camino. Un día, en el que el calor era sofocante, cargaron al pollino más de la cuenta, el cual se paró en un recodo del camino, donde el aire era fresco y hacía sombra. Por más palos que le arregó maese Melchor, el burro allí seguía sentado. Por más que intentó hacerle comprender que se jugaba el pan de su mujer y de sus hijos, el burro allí seguía tumbado. Visto lo cual, maese Melchor comenzó a rezar, y como tampoco daba resultado, terminó por sentarse al lado de su pollino. Al cabo de 2 horas, acertó a pasar por allí un maestro cantero natural de Santiago, el cual se atrevió a decir: «Mucho han trabajado hoy los dos, pero aún no se ha rematado la ganancia del jornal». Maese Melchor
le respondió: hoy no he parado en todo el día, pero no sé qué le pasa al burro, que dice que no se levanta. Y si dice que no se levanta, nada en el mundo puede contrariarlo. El gallego le respondió: si quiere que lo ayude, no tiene nada más que dejarme el palo que está a su derecha y lo soluciono yo en menos que canta un gallo. Cansado de tanto arrearle al pollino, le propuso a maese Melchor que lo agarrara todo lo fuerte que pudiera por las orejas, que él lo haría por el rabo, y a la de 3 tirarían con todas sus fuerzas. Y así lo hicieron. Y el gallego cayó de espaldas a unos cuantos metros de distancia con el rabo del pollino en la mano. El de Toro, al ver que su burro había sido mutilado, comenzó a dar grandes voces y juntó allí a un gran número de oficiales y de peones de la obra. El gallego se defendía como podía y juraba y perjuraba que él solo había querido ayudar. Al final tuvo que ser llamado uno de los jueces para que arreglase la contienda, y el juez dictaminó que el gallego se tendría que hacer cargo del burro, de su limpieza, cuidado y manutención hasta que le volviese a crecer el rabo, momento en el cual se lo devolvería a su dueño. Y desde entonces se decidió que se construyese un capitel en el que se representase a maese Melchor acompañado de su burro cargado de leña hasta los topes. Bonita historia, pero debemos continuar. Sí, se está haciendo tarde y nosotros tenemos que recogernos. Vayan con Dios. Y que la Virgen del Canto les guíe. Palacio. Uno de los más hermosos de la villa. Esa que limpia es mi amiga Lucinda. Hola Lucinda, ¿qué tal? Hola Camila, ¿cómo tú por aquí? Yo lustrando la reja. Mis señores quieren que lo hagamos todos los días y hoy todavía no había encontrado el momento. Lustra, lustra. Esa reja simboliza la honra y gloria de este palacio y de todos los que han morado en él. Todas estas gentes son invitados de don Gaspar y me han pedido que les acompañe a visitar la villa. Se nos han unido el señor escribano y el señor alcaide y les estaban contando historias de guerra. Duras historias con las que se ha librado la historia de esta villa. Pero por favor, continúen. Nuestros invitados querrán saber por qué les hemos traído hasta aquí y cuál es el final de la historia. Hay razón. A los 3 meses de la batalla de Toro, la ciudad aún seguía en manos de los portugueses. Los partidarios del bando isabelino comenzaron a tramar una conjura capitaneada por don Juan de Monroy y su esposa, doña Antona García. Los rebeldes intentaron abrir las puertas a los castellanos, pero fueron descubiertos por los portugueses. Disculpen vuestras mercedes, pero se pierden lo mejor de la historia. ¡Lorenza! Apunte, por favor. Los conjurados fueron delatados por un hombre enamorado de la bella Guiomar, hija de Juan de Monroy y Antona García, cuando se supo que amaba a Álvaro de Ulloa, hijo del gobernador de Toro. Bah, cotilleos de criada. ¡Es una bonita historia! La aporta dramatismo, sin duda. El caso es que el conde de Marialba vengó la traición y los conjurados fueron ejecutados. Especialmente duros fueron con doña Antona García, que fue ajusticiada en la puerta de su casa y colgada de esta reja. ¡Virgen de la Peña de Francia! Pero al final los castellanos tomaron la ciudad. Así es, gracias a un pastor llamado Bartolomé, que les indicó cómo franquear los muros a través de los puestos de la Magdalena y la Baltrasa. Junto al monasterio de Santi Espíritu, los castellanos recuperaron la ciudad. Dice la leyenda que las monjitas dominicas del Santi Espíritu ayudaron a guiar las tropas por los peligrosos barrancos, tañendo la campana del convento. La reina concedió la hidalguía al pastor Bartolomé, que mandó dorar esta reja donde conoció la muerte de doña Antona García, como homenaje a su defensa y gallardía. También dice la leyenda que regaló unos cordones de seda para que las monjitas del Santi Espíritu tañeran la campana con ellos. Hermoso e interesante cenobio ese de las dominicas. Y escenario de grandes leyendas y de historias, como la de Manolita Zapata. Yo la sé, ¿quieren que se la cuente? Adelante. Tenía don Juan Zapata y Deza 4 hijas, 3 de las cuales habían profesado como dominicas en el convento del Santi Espíritu. La más pequeña de todas, Manolita, le gustaba la vida mundana, vestir espléndidos vestidos, lucir joyas y asistir a fiestas. Pronto, Manolita se quedó prendada de un gallardo y apuesto joven, el conde de Alcolea, don Jerónimo de Tordesillas, que traía asuntos que tratar de su padre con don Juan Zapata. Cuando entró en la casa y vio a Manolita tocando el laúd, sucumbió a sus encantos. Tras meses de relaciones, el obispo de Zamora los casó en la colegiata toresana. Y después del banquete se fueron al palacio de Benavente, regalo del padre de él. Manolita y Jerónimo
Tuvieron unos primeros meses que fueron como la seda. Después, sin embargo, el amor acaba corrompiendo el amor con los celos. Don Jerónimo enfureció con los celos y prohibió a Manolita salir de casa y hablar con los criados. Un día, el pajecillo Simón se acercó a Manolita y le dio unas tintas para el pelo que le enviaba su prima de Valladolid. En ese momento entró el marido celoso y sin mediar palabra sacó su espada y la atravesó de parte a parte y huyó. Muchos meses fueron los que luchó la bella Manolita contra la muerte y muchos fueron los remedios que le aplicaron. Al final superó la muerte y pudo volver a Toro con sus padres. La última decisión que tomó en lo tocante a don Jerónimo fue pedir la nulidad de su matrimonio, y se la concedieron debido a la reprobable conducta del marido celoso. Estando un día Manolita con su padre en los jardines del palacio, le confesó que había decidido meterse a monja junto con sus hermanas de sangre. ¿Y Diana? ¿Qué haces ahí atrás? ¿Cómo te has quedado ahí atrás? Aquí está la servicio. Ya, hija. Pues espero que hayan disfrutado del paseo. Señor alcaide, señor escribano, señores, bienvenidos al solar de Requena. Espero sepan perdonar a su titular, el marqués don Juan de Acuña y Urríes, que está de viaje, y también sepan disculparme por no agasajarles en mi palacio, pero aún seguimos de luto por la muerte del marqués. Estaba departiendo aquí tranquilamente con el señor corregidor. Buenas noches, excelencia, señor corregidor. Buenas noches, tengan vuesas mercedes. Buenas noches, espero que hayan disfrutado de la visita por nuestra ciudad. Espero sepan también disculpar a mi santa esposa, doña Inés de Zúñiga y Velasco, que se ha quedado acompañando a mi hermana. Es su prima, ya saben, cuando más primo... Camila, quiero que traigas ese vino que hacen aquí en las catacumbas de la ciudad y que tanto bien hace al espíritu. Disculpe, conde, pero este es uno de los palacios más hermosos de la villa. Está decorado con escenas de caza y toros, junto con nobles e ilustres blasones de la familia, como los Manuel, Ulloa, Carvajal, Manrique y Portocarrero. No hemos venido aquí para hablar de arquitectura, pero sí para probar un poco de vino. Como dice el refrán, vino de toro es oro, aunque prieto como moro. Ya decía Nicolás Monardes, el sevillana medicina, el mejor vino que sea aquí, Bermejo, es el de toro. Este es caliente y seco en segundo grado, y es de gran esfuerzo y de gran gobierno. Siempre tiene vuesa merced una palabra para todo, escribano. Ah, el vino de Samis Christi. Este Cosme, ¿cómo se nota que siempre ha servido en buena familia? Vino de toro, sangre de moro y medicina para todo. Cosme, ayuda a Camila a servir el vino. Así nos podrá contar una última historia de esas que cuenta de moros y batallas. Como guste. Les voy a contar la historia del moro de los Vallados. En los Vallados era una zona fortificada, junto a la Garandía, cerca del río Obama. Allí siempre se supo que habían habitado durante muchos años los moros. Una mañana salía un moro de su casa con su hijo de pocos meses en brazos. El niño estaba muerto de hambre, ya que su madre había fallecido y él no quería comer nada. El moro, aterrado, buscaba a cualquier mujer que le pudiera dar el pecho al niño, pero no la encontraba. Hasta que una caritativa cristiana se ofreció a dárselo. En agradecimiento, el moro le dijo a la joven que se cogiera el mandil por las puntas y fue echando, uno a uno, trozos de carbón en su mandil. La joven, de camino a su casa, le pesaba gran cantidad del cargamento, así que fue tirando uno a uno los trozos que el moro le había dado. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que en el mandil se había quedado enganchado uno, y lo cogió. Y al cogerlo, se convirtió en una moneda de oro.
Rápidamente salió de su casa y se puso a buscar tanto los trozos de carbón como al moro. Preguntó a todo el vecindario, pero nadie le dijo nada. Al final, se encontró con una anciana que le dijo que ella había tenido una historia parecida con un moro que vivía en la Peña Hueca, pero que ella no se había quedado con ningún trozo de carbón. Así que la joven, a todo correr, fue al castillo, donde estaba el moro, y llamó a la puerta, pero nadie le abrió. A la mañana siguiente, encontraron a la mujer, muerta, justo donde le había dado de mamar al moro. Esta es la historia, señor conde. Moros, moros, fábulas y supercherías. Pero hemos venido aquí a brindar. Brindemos con unos versos del arcipreste, por nosotros y el buen amor. Etabón contigo más que aprendí. Don vino de toro non envían paladín. Des que me partí de ellas, todo este vicio perdí. Quien a monjas no ama, no vale un maravedí. Salud y que suene la música. Ta, 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 ta. Y a los cuidados políticos. En el verano de 1645, don Gaspar enfermó. Su cabeza decaía por momentos. El 15 de julio se sintió indispuesto, mientras hallaba en el campo, y tuvieron que llevarlo a casa. Durante aquella última semana de su vida, se lo oyó divagar confusamente. Mi señor murió a las 9 o las 10 de la mañana, del sábado 22 de julio de 1645. A los 58 años de edad. Tuvieron a la vista del pueblo el día siguiente, domingo y el lunes, en una sala muy grande. Así le tuvieron hasta las 12 de la noche, que le llevaron a la iglesia de San Ildefonso, donde solía escuchar misa y donde le pusieron en una caja de terciopelo negro, con galones de oro y clavazón dorado. Estuvo metido en la misma tribuna donde siempre oyó misa. Estuvo así hasta el día 29 de julio, que se esperó la orden de su majestad para poderlo llevar a su enterramiento en la villa de Loeches. Ni siquiera de muerto le dejaron tranquilo. El corregidor, que tantos parabienes le hizo en vida, retrasó el entierro y el traslado a Loeches, porque cumplió celosamente con la prohibición de que Olivares, ya difunto, abandonara la ciudad. A finales de julio partirá de Toro el cortejo fúnebre, que no llegará a Loeches hasta el final, hasta el 10 de agosto. Tampoco de muerto le faltaron los bulos y las mentiras. Se llegó a decir incluso que murió envenenado con el veneno contenido en una carta que procedía de la corte. También se rumoreó que fue envenenado por su propia familia. El 10 de agosto de 1645, por fin descansó en paz en el panteón familiar de Loeches. Y ese mismo día del año siguiente, Camila y yo nos desposamos ante Nuestra Señora del Canto. Muy bien. Por las almenas de Toro paseaba una doncella, aunque vestida de luto relucía como estrella. Elvira,
La que más quiero es la mi hermana pequeña que reposaba sus ojos en el río y en la vega. Pasó por allí el rey Sancho y se enamoraba al verla. Si es hija del rey, decía, yo me casaré con ella, pero si fuera de duque me servirá de mancebo. Elvira es hija del rey, dije yo que estaba cerca. Es vuestra hermana, señor. Vuestra hermana es aquella que ve desde la muralla cómo le quitáis la tierra. Si es mi hermana, dijo el rey, que le tiren con saetas, y aquel que no le acertare que le corten la cabeza. Yo que así le oí hablar, le grité de rabia ciega, que así te portes, señor, con una hermana tan buena, que no harás con tus vasallos cuando te pidan clemencia. Veo que a Toro arrebatas a su legítima dueña, veo que dejas sufriendo a mi hermana la pequeña. Triste me marcho a Zamora, de Elvira llevo la pena, porque sé que tu ambición también a Zamora cerca. Por las almenas de Toro paseaba una doncella, aunque vestida de luto relucía como estrella. Elvira, la que más quiero, es la mi hermana pequeña que reposaba sus ojos en el río y en la vega. Pasó por allí el rey Sancho y se enamoraba al verla.